Buenas, un saludo. Quería presentarme a ustedes, decirle que mi nombre es Claudia, que espero estar subiendo contenido cristiano. Es la base, ¿no? de lo que quiero hacer, el mensaje de salvación, hablarles de Cristo. Y esto lo quiero hacer por todas las cosas hermosas que Dios ha hecho en mi vida y por eso me siento tan motivada a compartir, ¿no? Mensajes acerca de la salvación, acerca del propósito que tú y yo tenemos aquí en esta tierra para que conozcas al Señor, ¿no? Yo quería decirte como algo personal que es mi primer video así subiéndolo a las redes, ¿no? De hecho es mi primer video grabándome, creo, hablando de Dios así yo sola. Y estoy muy contenta. El deseo más grande de mi corazón es que Dios te bendiga abundantemente a través de este contenido. Y decirte que esto era algo que veía muy alejado de mi vida. Yo nunca pensé hacer videos y compartirlos, sobre todo compartirlos a una plataforma donde sé que muchas personas pueden verlos, y ojalá así sea, porque deseo que el Señor edifique sus vidas y de verdad que conozcan ese Dios, que van a entender que es nuestro Padre y que tiene pensamientos de bien, como dice la palabra. Entonces, soy una persona introvertida y también era una persona como mucha privacidad en este tema, ¿no? No, realmente nunca pensé verme en esta posición de hacer videos y eso, pero he sentido que Dios me ha estado incitando, ¿no? A compartir primero mensajes de testimonios, palabras, predicaciones, para que las personas a través de las redes también conozcan a Dios y para eh, poner un poco de esta semilla del Evangelio, de esta semilla buena, ¿no? En las redes, porque a veces uno entra a las redes y ve tantas cosas desagradables, tantas cosas de las situaciones en las que se encuentran en las personas, que realmente te das cuenta que no tienen a Dios y cómo sus vidas podrían cambiar. Y, y bueno, quería decirles que en mi vida últimamente han ocurrido cambios grandes y cambios recientes. Yo nací en Cuba, recientemente me mudé hacia los Estados Unidos, y una de las cosas que estaba extrañando un poco de mi país es el tema de la evangelización, porque mi país es culturalmente diferente, habían personas en todo tiempo en las calles caminando, era más accesible, ¿no? Llegar a las personas en la forma personal y darle un tratado, decirle Dios te bendiga, Dios te ama, hablarle de Jesús, era más fácil tocar las puertas, ¿no? Entonces aquí en los Estados Unidos es totalmente diferente, porque cada persona tiene su vehículo individual, es difícil, es difícil ver personas caminando en las calles, ¿no? Es muy raro ver a alguien caminando en las calles, y entonces yo estaba extrañando el evangelizar de ese modo, pero me he dado cuenta que hay muchas formas de evangelización y una de esas es esta, compartiendo la verdad a través de las redes. Y los cristianos muchas veces ignoramos esta plataforma y no nos damos cuenta que a través de ella podemos llegar a miles y a muchas vidas, ¿me entienden? Entonces estoy muy feliz de esto que siento que ha puesto Dios en mi corazón, y sin extenderles más lo que les estaba hablando, para ir al grano. Entonces, el mensaje que Dios me ha dado para ustedes acerca de la gracia. Yo le preguntaba a Dios con qué comienzo este contenido cristiano, con qué comienzo estos videos, hablando de qué. Y cada cosa que video que veía, cada pensamiento que venía a mi mente, me hablaba de la gracia, ¿no? Y realmente es un buen punto de entrada para que la gente entienda qué es lo que ha hecho Jesucristo por nosotros, cuáles son los beneficios de la gracia, qué podemos hacer para recibir a Jesús, cómo se recibe la gracia, si es por obras, cómo es, para entender un poco, ¿no? Porque a través de la gracia y de reconocer la gracia, ¿no? Lo que ha hecho Jesús por nosotros es que podemos tener una vida nueva, ¿no? Una vida que anhelo para ustedes. Y se los digo porque ha tenido mucho impacto la verdad de Dios en mi vida. Es algo que ha cambiado completamente mi vida, y el conocer a mi Dios y sobre todas las cosas a mi Padre, porque en primer lugar lo tengo como un Padre.
Es algo que es lo más hermoso que puedas vivir. Realmente se lo digo de todo corazón. Entonces, yendo al grano, Dios me decía la gracia. Y quizás muchos conocen este concepto de que la gracia es un favor inmerecido. Y sí, la gracia realmente es inmerecida. No hay nada que podamos hacer o que por obras podamos ganarnos, ¿no? O que en algún momento hicimos o hagamos para poder merecer la gracia. La gracia es inmerecida. Es como que la gracia te alcanza. La gracia es un favor inmerecido, no lo ganamos nosotros. De hecho, dice la palabra en Romanos 5:8, y quisiera que lo busquen en la Biblia, y aquel que no tenga una Biblia, pues que compre una Biblia, que compre o que alguien se la regale, ¿no? En las iglesias las regalan, y buscar a Romanos 5:8 y se nutra de esto que es muy bueno. Dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ves? Era algo que no merecíamos. Nosotros estábamos envueltos en nuestro pecado, nosotros estábamos envueltos en nuestra forma de vivir, en nuestros propios pensamientos que acarreaban consecuencias negativas, porque siempre la sabiduría del hombre nos conduce, ¿no?, a perdición. Siempre nos dejamos guiar por las emociones, por las cosas negativas. La mayoría de las veces, ¿no? Y estábamos envueltos en nuestros pecados, estábamos como que en enemistad con Dios, estábamos como que distantes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. No es que Dios quisiera estar distante de nosotros o no estar reconciliados antes de que Cristo viniera, por decirlo de algún modo. Es que la luz y las tinieblas no tienen nada que ver. Donde llega la luz, las tinieblas desaparecen. Nosotros estábamos en pecado. Dios no tiene nada que ver con el pecado, como les decía. Así que estando así en esa condición, haciendo lo que queríamos, haciendo todos los días lo malo delante de Dios, actuando mal, haciendo daño al prójimo, todas esas cosas, en esa condición Dios decide enviar a su Hijo aquí a la tierra para hacer ese sacrificio. Quizás muchas veces has escuchado, nunca, hoy vengo a decírtelo, ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra: estábamos siendo pecadores y Dios decidió enviar a su Hijo. Entonces fue algo inmerecido. Entonces yo meditaba en la gracia y yo quería abundar más. No solo quería ese concepto de favor inmerecido, sino que quería entender más, porque la palabra habla mucho de la gracia, y es algo que cuando Dios te revela, entiendes lo bendecido y tantas cosas buenas, ¿no?, que nos propicia la gracia. Tantas, hermanos, con una magnitud tan grande. Esto tiene un impacto tan grande en nuestras vidas. Entonces meditaba y entendí, y el Espíritu Santo trajo a mi vida el conocimiento de que la gracia es Jesucristo mismo. Dice la palabra en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, hoy quiero que entiendas esto: la gracia es Jesús. En este versículo lo dice: Jesús se despojó de toda gloria, se despojó de todo ese poder, de todo ese, por decirlo de algún modo, de toda esa gloria que tenía, ¿no?, en el reino de los cielos, de estar, por decirlo de algún modo, cómodo, y bajó a la tierra, es decir, bajó a la condición humana de nosotros. Y Él vivió una vida como la tuya y la mía. Por eso es que Él nos entiende. Él pasó por aflicciones, Él pasó, la Biblia lo dice, Él fue tentado, Él pasó por momentos de tristeza, de miedo, de dolor. Si ustedes han visto la película La Pasión de Cristo, y si no, se los recomiendo, ahí pueden ver tantas cosas que Jesús pasó y cómo entonces vas a entender que Jesús te entiende en tu dolor, porque no solo fue de camino a la cruz del Calvario. Él vivió toda una vida desde pequeño aquí. Él quizás vio a su mamá llorar, él quizás pasó momentos donde quizás fue maltratado, sufrió bullying, muchas cosas, ¿me entiendes? Él vivió la vida que tú y yo hemos vivido, así que Él te entiende. Entonces, entendiendo que Jesucristo es la gracia, yo te quiero hablar de cosas que la gracia te brinda y que quizás tú desconocías.
y que realmente van a tener un impacto en tu vida. Y una de esas, y es muy importante, es la redención. La redención, dice la palabra en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Jesucristo, en ese sacrificio en la cruz del Calvario, Él tomó todos nuestros pecados, Él tomó todas nuestras culpas, Él tomó todas nuestras transgresiones, todo lo que nos correspondía a nosotros, todo lo que nosotros practicábamos en nuestras vidas, pues todo eso Él lo asumió. Y Él, con la sangre que derramó en la cruz del Calvario, Él nos limpió de todo pecado y de toda culpa. Él asumió las consecuencias del pecado de la humanidad, aquello que tú y yo no podíamos deshacernos de Él o hacer algo para poder quitar eso. Él lo asumió. Él asumió en la ira las consecuencias de todo lo que tú y yo hacíamos mal. Así que quiero que entiendas esto. Jesucristo te ama tanto que Él asumió todo lo que tú y yo hacíamos mal, todo el pecado, porque Él murió no solo por los pecados de aquellas personas que estaban en ese lugar, sino que Él pensó en ti y en mí, y Él quitó los pecados no solo del pasado, sino del presente y del futuro. Él como que con su sangre nos perdonó del pecado. La sangre de Cristo, por decirlo de algún modo, es viva, sigue limpiando, sigue purificando una vez que aceptas su gracia, una vez que aceptas a Jesús. Esa gracia sigue viva, por eso es que vivimos un evangelio vivo, y esa sangre sigue limpiando, sigue perdonando y ha sido derramada para reconciliarnos con el Señor. Entonces quiero que entiendas esto. Él te redimió, Él pagó esa deuda que tenías quizás con el enemigo, con el mundo, con el pecado. Sabemos que la paga del pecado es muerte, y Él asumió todo eso sobre Él. Ese pecado, ese mal hábito, todo eso de lo que tú no podías salir, de lo que tú y yo no podíamos salir, pues Él lo asumió las consecuencias, nos limpió y nos hizo más que vencedores. Así que en el nombre de Jesús quiero que sepas que tenemos victoria en su nombre, que es nombre sobre todo nombre. Tenemos victoria sobre cada una de las cosas de este mundo, sobre cada tristeza, sobre cada aflicción, sobre cada plan del enemigo, sobre cada enfermedad, sobre cada pecado. Tenemos victoria. Jesús la conquistó para ti en la cruz del Calvario. Amén. Dice la palabra también en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Entonces quiero que entiendas esto. Una vez que entiendes la gracia y aceptas a Jesús, recibes ese perdón de pecados y ese ser lavados, ser purificados. Amén. Entonces quería hablarte de otro punto muy importante que Jesucristo conquistó para ti en la cruz del Calvario, y es la salvación. Todos sabemos que Él fue camino a la cruz del Calvario, pasó muchas cosas, muchas humillaciones, pasó temor, miedo, fue maltratado, fue golpeado, fue flagelada su carne, es increíble lo que Él pasó, es increíble. Derramó su sangre hasta la última gota de sangre por ti, por mí, y Él ahí, en ese sacrificio que hizo, Él conquistó salvación para ti. Él murió, pero Él resucitó. Y esa esperanza la tenemos nosotros también. Quiero decirte que comienza desde esta vida terrenal, porque Él nos da una nueva vida. El viejo hombre queda crucificado en esa cruz y Él nos da una nueva vida. Resucitamos en esta vida en el sentido de que las cosas son hechas nuevas, de que ya no tenemos que vivir a la vieja manera, sumergidos en el pecado o dominados por el pecado, por la tristeza, por el dolor o por las cosas de este mundo, sino que Él nos da derecho a tener una nueva vida. Y más adelante le digo el secreto de eso, por decirlo de algún modo. En esta vida nos da derecho a una nueva vida. Quiero que entiendas esto, que lo que estás pasando es temporal, que tienes derecho a una nueva vida, a un nuevo estilo de vida, y que también, sobre todas las cosas, la salvación más importante, la salvación de tu alma, Él nos ha dado la esperanza de resucitar juntamente con Él. Es decir, cuando se acabe nuestra existencia aquí en la tierra, tenemos la esperanza de resucitar y ir con nuestro Señor al reino de los cielos para allí vivir la eternidad en felicidad y, como dice la Escritura, no conocer más dolor. Todas las cosas viejas pasaron. No conocer más dolor, más tristeza, sino solo paz
y el amor de ese que siempre ha estado contigo, de ese que te pensó, de ese que te creó. Entonces, hoy quiero que entiendas esto. Gracia es Jesucristo. Jesucristo es la gracia y Él te ha dado redención y Él te ha dado salvación. Y Él la conquistó pagando un precio muy alto, sacrificándose en la cruz del Calvario y recibiendo toda la ira por lo que tú y yo hacíamos mal, dándonos gratuitamente y merecidamente porque nos ama y siempre nos ha amado. Y todas estas cosas Él conquistó para ti. Acerca de la salvación, quería darte un versículo muy importante. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Este es un versículo muy escuchado, pero tiene un impacto muy profundo. Él ha prometido salvación para ti. Ya no hay muerte eterna por nuestro pecado, porque Él nos ha hecho más que vencedores. Él nos ha redimido de esa situación y ya no hay muerte eterna, ya no iremos al infierno, sino que podremos partir con el Señor a un lugar mucho mejor, mis hermanos. Entonces, aquí entra como el tercer punto y es uno de mis puntos más favoritos, porque siempre hablamos de la salvación y la redención, pero hay algo que Jesucristo también conquistó en la cruz del Calvario, hay algo que también abarca la gracia, y es que Jesús permitió que gracias al ser purificado, gracias a Él asumir todo el pecado, las consecuencias del pecado y al restaurar nuestra relación con Dios, porque quiero decirte algo, ya Dios, cuando tú vas arrepentido a la presencia de Dios, Dios no te ve como un pecador, ni Dios te ve mirando tu pecado, tu debilidad. No, Dios te ve a través de la perfección de su Hijo Jesús. Así como Adán nos hizo entrar en un mundo caído donde todos éramos pecadores por un hombre, por Jesús también vino la salvación de muchos, ¿me entiendes? Y vino esa gracia. Entonces, cuando vas a la presencia de Dios con un corazón genuino, Dios te ve a través de la perfección de Jesucristo. Y yo veía una muchacha cristiana que sube contenido hablando acerca del mensaje de Dios y ella decía, ahora Dios te mira a través del filtro de Jesús, es decir, Él te ve santificado, Él te ve purificado, Él te ve redimido, Él te ve lavado de todos tus pecados y de tu maldad. Amén, Él te ve así porque Jesús conquistó eso para ti. Esa es una gracia de Jesús para tu vida. Entonces, gracias a eso, a que hemos sido redimidos, ¿quién puede habitar en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Es decir, Dios mismo, ya no solo es Dios en el cielo, Dios con nosotros Emmanuel, sino que también es el Espíritu Santo en nosotros, es Dios en nosotros. Dice la Escritura, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces ahora Dios puede estar en nosotros, gracias a que hemos sido lavados, gracias a que hemos sido purificados, gracias a Jesús. Entonces el Espíritu Santo puede habitar en nosotros y dice la palabra que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Entonces, que el Espíritu Santo abunda en nosotros, que viva en nosotros, es una bendición enorme, porque dice la palabra que Él te fortalece en medio de tus debilidades. Dice, la palabra exactamente dice, y ahora me gozo mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Porque es como que la fortaleza de Dios viene, está en ti, es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, gracias a la presencia de Dios en tu vida, ya tú no tienes que vivir en la misma condición, ya tú empiezas a experimentar esa vida nueva, porque el Espíritu Santo te va regenerando, el Espíritu Santo te va limpiando, el Espíritu Santo dice que Él es tu maestro, ¿no? Quien te enseña, quien te hace discernir, Él te va enseñando aquellas cosas que hacías que estaban mal. Esas emociones que dejabas explotar, por decirlo de algún modo, en tu corazón, en tu mente, que te hacían daño. Él te ayuda a arrepentirte, a contarle a Dios para que te ayude, ¿no? Y Él mismo te ayuda a esas cosas que ni tú mismo sabías que estabas haciendo mal. El Espíritu Santo te hace fuerte
dice la palabra, Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué te vengo a decir hoy? La gracia de Jesucristo, y que es Jesucristo, es inmensa, abarca el darte una nueva vida, y abarca una de las cosas que quería decirte hoy, que ya no tienes que seguir viviendo igual. Y te lo digo desde el punto de vista, ¿no? Y de vida, de que he pasado por situaciones de depresión, he pasado por situaciones de ansiedad. Y hoy, gracias a que entiendo el sacrificio de Jesús, comprendo que el Espíritu Santo de Dios, que Dios mismo puede habitar en mí, y entonces yo soy más que vencedora por encima de esas situaciones que antes me dominaban. Ya no tienes que vivir en la depresión. Ya no tienes que pensar que tienes que vivir así y que tienes que sobreponerte todos los días a lo mismo. Ya no tienes que pensar que tienes que vivir con ansiedad y que tienes que sobreponerte todos los días a lo mismo. Ya no tienes que pensar que esa enfermedad va a ser para siempre. Ya no tienes que pensar que ese problema económico va a ser para siempre. Ya no tienes que pensar que esos sentimientos de fracaso que vuelven una y otra vez son para siempre. No tienes que pensar en cosas tan duras como y que no, para nada son la vida correcta, son mentiras del enemigo, como quitarte la vida. Ya no tienes que hacer eso. Hay una salida. La gracia, Jesucristo te brinda la salida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él te brinda la salida. Quiero que entiendas eso. Hay una salida para la ansiedad, hay una salida para la depresión, hay una salida para la adicción a las drogas, no sé, o de cualquier tipo. Hay una salida para cuando hay tantos problemas. Hay personas que ahora mismo se están desintoxicando de drogas y eso es algo muy duro, y hay salida para todo. Ya no vas a volver a lo mismo de antes. No tienes que pensar que tu comportamiento actual que ahora estás mejorando y que de repente vas a retroceder porque tu comportamiento pasado es el que va a dirigir o es el que posiblemente vas a manifestar en el futuro. No, Jesucristo con su gracia te da una vida nueva, te brinda redención, te lava, te purifica, te da salvación y permite, gracias a esa reconciliación con Dios, permite que el Espíritu Santo de Dios esté en ti. Y Él te hace más que vencedor, Él te fortalece por encima de todas las cosas. Quiero decirte que hay una salida. Yo he experimentado la depresión, la ansiedad, he experimentado pensamientos muy duros que quizás nadie se imagina, que de mucho dolor. Hay veces que tenemos un dolor tan grande en el corazón, tan grande, tan grande, tan grande, que miramos a nuestro alrededor y decimos, ¿cuándo se va a acabar? Nadie lo entiende, estoy sola, no sé cómo voy a lidiar con esto. Es un dolor tan pesado, tan grande, que no te dan ni deseos de levantarte de la cama, ni deseos. Dime si no has sentido eso. ¿Cuántas personas no han sentido eso? Pero quiero que entiendas que hoy hay gracia, y desde hace mucho tiempo Jesucristo la conquistó para ti. Hay gracia para que entiendas que tienes derecho a una vida nueva, que Él dijo en la cruz del Calvario, consumado está, hecho está. Él dijo, y así hizo. Entonces tienes derecho a estas bendiciones. Entonces anhelo en mi corazón que te preguntes, ¿cómo recibo esta gracia? ¿Cómo recibo a Jesús? Bueno, hay un camino, lo dice la palabra de Dios. Primeramente es tener fe en Jesús. Y hoy anhelo que tengas la valentía de decir, he intentado miles de cosas y no me funcionan, pues voy a tener fe. Voy a decir y a creer, tengo fe, y a pedirle ayuda a Dios. Voy a decirle a Jesús que venga a mi corazón. Hoy voy a hacer esa oración. Jesús, ven a mi corazón. Trata conmigo, ayúdame. Y entonces voy a tener fe, voy a dar ese paso de tener fe. Eso dice la palabra de Dios. Si crees en Jesús, si crees en Él como el Hijo del Dios viviente, si crees en Él, que Él te ha dado salvación, que es tu Salvador personal, si lo reconoces así. Dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que atrévete a tener fe en Jesús. Él te va a guiar. Él te va a guiar, Él te va a decir quizás a qué iglesia tienes que ir para escuchar de Él, la Biblia, todo. Él te va a indicar, Él te va a dar el camino, como lo ha hecho conmigo. Entonces ten fe. La Biblia también habla del arrepentimiento, y el Espíritu Santo te va a guiar en ese paso. Entonces vas a darte cuenta, se van a abrir tus ojos y te vas a dar cuenta de muchas cosas que estabas haciendo mal y que quizás eran las consecuencias que estabas enfrentando.
por cosas que pensabas, que sentías, que te dominaban. Entonces el Espíritu Santo te va a ayudar a arrepentirte hasta de las cosas que no sabes que estás haciendo mal. El primer paso, ten fe en Jesús. El segundo paso, arrepiéntete. Habla con Dios. Tienes ese derecho, ¿no? Vas a ser reconciliado, estás reconciliado. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y vas a hablar con Dios y te vas a arrepentir de tus pecados. Arrepentirte es no solo sentir esa culpabilidad, sino que también, o sentirte mal por eso y pedirle perdón a Dios, sino también es un cambio de actitud, es no hacer más lo mismo. Pero tranquilo, que el Espíritu Santo te va a ayudar. Es un proceso, lleva tiempo, es el proceso y el tiempo perfecto de Dios para tu vida. Amén. Y vas a comenzar a caminar en la verdad de Dios, en el camino del Señor. Entonces, ese es el mensaje que tengo para ti. La gracia del Señor, nuestro Señor Jesucristo es la gracia. Y quería darte esta palabra también, dice Efesios 6:24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Él te ha prometido darte su gracia cuando tengas un amor por Él inquebrantable, y el Espíritu Santo te va a ayudar. Lo bueno de este evangelio del que te estoy hablando es que no es religioso, no es una religión que te dice no hagas esto, no hagas aquello, pero tú no encuentras el método porque eso te domina. Entonces, ¿qué haces? Te escondes para hacerlo. Lo que buscas es no ser visto, pero sigues en lo mismo porque no tienes alternativa. La religión prohíbe, la ley mata, ¿no? La religión prohíbe muchas cosas, pero no te da solución. Tú sigues sintiendo los mismos malos deseos, tienes los mismos malos hábitos, los mismos malos pensamientos, las mismas cosas, la misma adicción. Pero este evangelio de gracia permite que ese Espíritu Santo te fortalezca en las debilidades, y poco a poco Él te va a quitar esa adicción que tienes. Poco a poco Él va a organizar tu mente, poco a poco Él va a enderezar los caminos, como dice la palabra de Dios. Poco a poco Él te va a limpiar de tu maldad. Poco a poco tú vas a decir, ya no quiero ver más este contenido, ya no quiero hacer más esto, ya no quiero, ya tengo dominio propio sobre mi carácter, ¿me entiendes? Ya no me dejo guiar por mis emociones, ya entiendo que aunque esté en un día difícil, el Señor está conmigo y el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces quiero que entiendas esto y que de verdad hoy decidas querer esa gracia para ti, anhelarla y estar dispuesto a tomar estas acciones. Recuerda, cree en Jesús, arrepiéntete, cambia tu comportamiento, y no te voy a decir cambia tu comportamiento, el Espíritu Santo se va a encargar. Tú tienes que poner de tu parte, pero Él te va a enseñar. Él te va a enseñar, de verdad que sí, Él va a estar contigo, y empieza a caminar en ese camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y quiero decirte, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, ese que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y ese que conquistó Jesús para ti en la cruz del Calvario para que pudiera habitar en ti. Ese es el deseo de Dios. El Dios Todopoderoso quiere vivir en ti. Esa es su voluntad. No la entiendo, pero quiere vivir en nosotros, que somos seres tan imperfectos y llenos de maldad. Él anhela vivir en nosotros. Imagínense esa gracia, Él viviendo en nosotros. ¿Cuántas cosas no podemos conquistar? ¿Cuántas cosas ya hemos vencido? ¿Cuántas cosas pueden cambiar en nuestras vidas? Todo. Él nos da una vida nueva. Así que acepta esta gracia hoy en el nombre poderoso de Jesús, y acércate y habla con Dios, porque Jesús lo conquistó para ti en la cruz del Calvario. Ese es mi más grande anhelo. Dios te bendiga, y me despido de ti. Que Dios te bendiga muchísimo. Busca a Dios con todo tu corazón, y te digo que Dios no te va a fallar, que van a haber respuestas para ti.